Bueno, el papel de la atracción en patología macular, pues voy a hablar algo de edema macular secundario a atracción de la hialoides en el edema macular, como causa de edema macular en el diabético. Ya el doctor Enck nos habló, como les mencioné, ya el doctor Enck había hablado un poquito de generales del edema macular diabético, entre ellas pues de que el edema macular diabético es causa de baja visual moderada. Esto está reportado en el ETDRS, que es un 17%, y que solamente ese porcentaje es el que se mejora, y si lo analizamos bien, el que mejoraba prácticamente era el edema macular focal, ¿no? Ya hablo un poquito de la definición, que no voy a tocar, voy a brincarlo, y bueno, de los criterios que antes hablábamos para definir edema macular clínicamente significativo y no clínicamente significativo. En realidad existen muchos factores que dentro de la patogénesis del edema macular, pues, entre ellos pues, hay un listado muy amplio, ¿no? La duración de la diabetes, la proteinuria, si ha sido o no fotocoagulado, la patología sistémica, si está controlada o no, pero en realidad el punto que a donde nos lleva esto es que en todos hay una ruptura de la barrera hematorretiniana, y eso es en realidad lo que está provocando la filtración y por lo tanto el edema macular en el paciente diabético. Bueno, hay dos tipos de edema macular, el focal, secundario a microaneurismas, y este es el difuso, el que realmente nos atañe, ¿no? El que es el difícil manejo, el difícil control, el que no podemos tratar tan fácilmente, que no se deja simplemente. Existen pues varios cambios que podemos encontrar aquí en este tipo de edema, cambios osmóticos, los oncóticos, y bueno, un papel que ha ido desarrollándose en el que hemos puesto los ojos es en la causa de la atracción tangencial, ¿no? Todo comenzó con algunos estudios de Gillet Luis hace algunos años, en el 92, en donde hizo un pequeño estudio en donde a 10 pacientes que tenían un edema refractario y que tenían antecedente de LASE, pues decidió someterlos a procedimiento de vitrectomía y remover esa hialoides, ¿no? En donde observó que en 8 pacientes de esos 10 se resolvió el edema macular y en 2 mejoraron. De estos 10, 9 presentaron una mejoría significativa de la agudeza visual. Más adelante, 4 años después, se realizó otro estudio similar con ya un mayor número de pacientes. Tachi y Yokino hicieron un estudio con 58 ojos. Todos los pacientes tenían edema macular sin desprendimiento de vitrio posterior. A todos se realizó vitrectomía y observó que prácticamente en 57 años presentaron una mejoría significativa del edema macular que presentaban esos pacientes. En realidad, a partir de entonces se ha generado una serie de sinfín de estudios enfocado a esto. En realidad, haciendo una síntesis y un resumen de todos ellos, hay un promedio que de entre un 45 a 90% tiene una mejoría del edema posterior a la vitrectomía y de un 75 al 83% de mejoría de agudeza visual, siempre y cuando, claro, exista una evidencia de la atracción de la hialoides a nivel macular. En el hospital hemos hecho también un estudio enfocado a esto, lo coordinaba el doctor Antonio López. Aquí muestro uno de los procedimientos que se realizaron en estos pacientes. Teníamos que corroborar el edema macular, se basaba con OCT, y una vez que se confirmaba la atracción de la hialoides se procedía a un procedimiento de vitrectomía convencional. En este estudio se realizó con calibre 20 en aquel entonces, y aquí lo importante era pues esto, ¿no? Levantar la hialoides, que muchas veces estaba fuertemente adherida y era, claro, la causa del edema, ¿no? Entonces a veces la dificultad para levantarla, pues a veces no era sencillo, pero bueno, ahí se llevaba pues el tiempo en remover esto, y la finalidad de removerlo, por lo menos del área macular, y una vez que se removía, pues se terminaba el procedimiento, y si el paciente requería fotocoagulación se aplicaba también en el momento, ¿no? Aquí muestro algunas de las fotografías de algunos de nuestros pacientes, cómo se veía por OCT en aquel entonces, cómo el edema macular sí tenía una mejoría significativa, que esto no necesariamente iba relacionado con mejoría visual, ¿no? Depende mucho del estado sistémico del paciente.
algunos estudios control y de seguimiento de nuestros pacientes, como se observa la mejora de la agudeza visual. Y bueno, a partir de entonces mucho se ha hablado de por qué después de la vitrectomía mejoran esos pacientes, ¿no? Unos hablan que si al disminuir la tracción eso permite que una mejor permeabilidad y paso del oxígeno, si esa vasoconstricción mejora también en la llegada del oxígeno, y si al remover el vítreo permite que esos factores de permeabilidad vascular disminuyan y por lo tanto la oxigenación macular. En realidad no se sabe por qué, ¿no? Estos son algunos de los resultados del estudio. Como podrán ver en rojo del lado derecho, aquí se encuentran en rojo todos los que mejoraron, y solamente hubo que prácticamente se encontró con las mismas características de edema y de grosor. Una tabla se observa conforme al tiempo cómo el paciente después de la cirugía iba mejorando de ese edema. Y bueno, la agudeza visual, en donde de estos pacientes prácticamente de estos 11, 8 presentaban una mejoría visual. Es casuística pequeña porque a veces pensamos que puede ser muy frecuente y a veces no es tan fácil en realidad encontrar esos pacientes con tracción. Y este flujograma es el que yo me baso para el manejo de esos pacientes. Hablábamos hace rato en la mesa redonda de nuestro manejo del edema macular, y este es el mío, ¿no? A todos los pacientes con edema macular les hago una angiografía con lo que me ayuda a detectar si es un edema macular localizado. Si es localizado, pues simplemente le doy un macular selectivo, aunque ahora la tendencia es también aplicar cada vez más antiangiogénicos en esos pacientes con edemas maculares focales. Si en la fluorangiografía me habla de un edema macular difuso, paso a realizarle una tomografía de coherencia óptica, en donde si hay evidencia que no hay tracción, puedo poner el antiangiogénico. Si compruebo la tracción con el OCT, pues procedo a una vitrectomía con hialoidectomía. Entonces, como conclusión, quiero mencionarles que en estos pacientes con tracción de la hialodes se ha corroborado que la vitrectomía es eficaz, aunque básicamente intervienen muchos factores. No hay que olvidar que el factor sistémico es un punto muy importante en estos pacientes, ¿no? Y el estudio control que siempre debe realizarse con tomografía de coherencia óptica. Muchas gracias.